¿Te imaginas cómo será Chile y la región de Valparaíso en las próximas décadas? ¿Qué avances en ciencia e innovación tendremos? ¿Existirán? ¿Cómo será la productividad, los productos y emprendimientos? ¿Cómo se manejarán los conceptos de sustentabilidad y desarrollo? Nosotros te ayudaremos a visualizar esos escenarios. Aquí comienza Futuros Posibles 2050 por UCB Radio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto darle la bienvenida a un nuevo capítulo de Futuros Posibles 2050 aquí en UCB Radio, donde todas las semanas tratamos de analizar los avances tecnológicos, pero también lo que tiene que ver con ciencia, tecnología, innovación, conocimiento. Y en las últimas semanas inclusive hemos ido aumentando o ampliando nuestro horizonte para saber también algunas perspectivas, opiniones y propuestas de los candidatos a diversos cargos que se van a tener que votar el próximo 26 y 27 de octubre y que ellos también tienen propuestas en esta materia. Vamos a saludar de inmediato a quien nos acompaña semana a semana en el Futuros Posibles 2050. Me refiero a don Marco Tricaliotis, experto en política medioambiental y sustentabilidad. ¿Cómo está, Marco? Bienvenido a Futuros Mucho Posibles. gusto, pero extraordinario tenerlos acá cada semana, llueve, truene o nieve. Sí, y eso que ha estado bastante tranquilo el tema climático por acá. ¿Ah? Usted que viaja tanto Ajá. seguramente se encuentra con otros climas en otros Bueno, lugares. te cuento que anduve cerca de Mendoza, en un pueblo que se llama, bueno, una ciudad pequeña en realidad, 50.000 Ajá, habitantes, se llama Tunuyán. Y la verdad que tienen los mismos problemas de agua que acá que en esta región, ya, lo cual es bastante lamentable. Ahora han habido 2 años buenos, al igual que sí. en el caso de nosotros. Oye, Marco, Pero en nuestras presentaciones siempre hablamos, evidentemente, de temas de ciencia, tecnología, innovación, pero también de emprendimiento, de crecimiento de nuestra región. Y eso implica, entre otras cosas, actividad pública, privada, implica inversión, implica empleo. Y cuando uno habla de todos esos conceptos, evidentemente llega al servicio público. Y el servicio público va a tener una prueba de fuego el próximo 26 y 27 de octubre próximo, cuando sean las elecciones y se vota por gobernador regional, se vota por consejeros regionales, por alcaldes y por concejales. Y nosotros en Futuros Posibles 2050 hemos querido conocer a algunos de esos candidatos y sus propuestas en estas áreas que manejamos dentro del programa. Así que con Marco hemos decidido invitar a una actual consejera regional que va por la reelección por Viña del Mar, con Quintero y Puchuncaví. Me refiero a Laura Acosta, a quien vamos a saludar y vamos a tratar de conectar de inmediato para establecer un contacto y una conversación con ella. Parece que está teniendo algunas dificultades, nos sí, indican, sí, no se ha podido a conectar. ver, Pero es vamos a ver qué importante, pasa. Marco, que podamos definir algunos escenarios posibles de aquí al 2050 desde la perspectiva del gobierno regional, que es un ente colegiado que tiene que aprobar proyectos en muchas áreas. Hay muchas necesidades en la región de Valparaíso, pero también en estas áreas, también en el área de innovación, también en el área de ciencia y tecnología, ojalá muchísimo más de lo que uno ve. Sabemos que el presupuesto es bien acotado, pero en los últimos años pareciera ser que hay una visión distinta, ahí tú me puedes corregir, Marco, de Ujú. empezar a ver estos proyectos, de empezar a analizar cómo desde el gobierno regional, desde el Consejo Regional específicamente, se pueden aprobar materias o iniciativas que estén apuntando a la ciencia y la tecnología. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Mira, yo creo que va a ser complicado y ahí me saco un poco la máscara de política ambiental y me voy a lo político ideológico, ¿Ya? porque hay una prioridad que hoy día está en el tema de seguridad. Realmente el tema de seguridad se ha tomado a la agenda y se ha tomado a la agenda porque es una necesidad básica de los estados. Yo creo que, sin duda alguna, uno de los temas de crecimiento económico básico tiene que ser el tema de la innovación, porque la innovación es la que va generando finalmente riqueza. Claro. No hay que olvidar, digamos, que lo que es crecimiento económico depende principalmente de la innovación. Bueno, hoy día estamos en medio de un conflicto en Medio Oriente, como tú lo sabes, no nos vamos a meter en eso, Ujú. pero Israel es precisamente uno de los países que han más invertido en innovación. Fíjate también que dentro de eso es Corea del Sur. Fíjate que está teniendo un rol geopolítico, geoestratégico muy grande hoy día con la actual distribución. Y dentro de Claro. eso, dentro de los candidatos que han favorecido la innovación, hemos tenido 2 candidatos a la gobernación. Eh,
y me gustó mucho con uno de ellos, no voy a hacer propaganda, pero, pero ha estado ya en la candidatura a la gobernación, que es Manuel, que estuvimos con Manuel Millones en la oportunidad. Y me gustaron mucho sus propuestas en términos de innovación, y conversamos un poquito con el tema de neurociencia. Sí, Eh, pero no es, a lo que voy no es fácil, ¿ah? Con un presupuesto que es acotado y además que no tenemos una ley de rentas regionales que nos permita decidir en qué vamos a gastar las lucas en el fondo. claro. Ese es el tema. ¿Ya? En el fondo lo que genera lucas es la innovación, porque independiente de la prueba y error, finalmente se genera un ecosistema y además si no tenemos incentivos para que esa innovación, no sé, los 3 o 4 primeros años no tenga impuestos, se ve complicado. Sí. Oye, nos están avisando desde la sala de control que ya se ha conectado nuestra primera invitada, Laura Acosta, la vamos a presentar de nuevo, consejera regional actual y que va a la reelección por el distrito de Viña del Mar con Quintero y Puchuncaví, con quien Así es. queremos no solo conversar, sino que también saber sus propuestas en las áreas que a nosotros nos interesan y otras que por supuesto a ella le interesan. Laura, ¿cómo está? Bienvenida a Futuros Posibles 2050. Un gusto para nosotros poder conversar con usted y poder también conocer sus propuestas y sus opiniones con respecto a esta materia. ¿Cómo Bienvenida, está? Laura. Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto poder conversar, sobre todo, bueno, a Marco ya lo conozco hace mucho tiempo, hemos trabajado en hartas cosas en conjunto y obviamente ningún problema de poder comentar lo que hemos hecho en el CORE y también los muchísimos desafíos que tenemos, no solamente desde el gobierno regional, sino que también en temáticas de políticas públicas. Exacto. Laura, lo primero que yo te quería preguntar es, ¿cuál es la evaluación o el diagnóstico general que tú realizas del trabajo que se hace desde el CORE, o desde el gobierno regional inclusive, cuando se habla de políticas que tienen que ver con ciencia, con tecnología, innovación y conocimiento en nuestra zona? Yo sé que por lo general en los presupuestos estos apartados siempre tienen una cosita bastante pequeña, pero siento yo que en el último tiempo ha ido avanzando un poco, pero también se requiere personas que lo hagan. ¿Cuál es tu evaluación sobre eso? Mira, hasta el momento, bueno, este periodo ha sido el más corto de la historia de los cores. Llevamos Sí. recién 2 años y medio. Hemos podido potenciar distintas iniciativas, pero principalmente en lo que tiene que ver y que respecta con universidades. Yo creo que ahí de repente también hay que abrir un poco más el campo porque se ha invertido en esta materia, pero yo creo que falta más y también ver sin desmerecer a ninguna de las universidades que he ido trabajando, pero a lo mejor no siempre repetir las mismas o no siempre las mismas temáticas. Yo creo que ahí podemos avanzar mucho más. Hace un tiempo, si mal no recuerdo, como unos 2 o 3 meses, estuvimos con eh, de reunión de pasillo en realidad, pero fueron a presentarnos unos chicos que eran de un colegio, si mal no recuerdo, de Quilpué, en donde habían hecho un prototipo para poder de robot, por decirlo de esa forma, para recoger basura y irla clasificando inmediatamente en la arena, por ejemplo. Entonces yo creo que de repente tenemos que tener como un comité más que solamente de ser parte de una comisión para poder avanzar en estas temáticas e ir levantando ese tipo de iniciativas, porque a lo mejor eso lo puede tomar después un grupo de universitarios, mejorarlo, ver cómo se pueden poner los recursos, porque esto en realidad era como con muy pocas, por lo que nos comentaba ese profesor y sus alumnos, con muy pocos recursos habían realizado eso desde un colegio. Entonces yo digo, ¿cómo podemos quedarnos en materias? Porque muchas veces entregamos para investigación propiamente tal, pero no para innovación o las etapas futuras de esa investigación. Yo creo que ahí es donde tenemos que dar un eje más puntual. Sí, la tiene clarita Laura. Futuro, innovación, capacitación, varios conceptos. Don Marco Tricaliotis, su turno. Sí, yo le quería preguntar a Laura cómo ve el tema de la distribución en el nuevo año, no en el año nuevo, en el 2025, ya me estoy adelantando, en el 2025 en relación al Fondo en General Nacional de Desarrollo Regional y cómo podría un poco podríamos descentralizar la gestión, digamos, a nivel de gobierno regional, como que para que se manejara de manera más autónoma a la decisión del gobierno central, en lo que es innovación más que nada. Sí, pues que, por ejemplo, para mí si me preguntan qué es lo que debería hacer el gobierno regional propiamente sí, aparte de las temáticas como que ya están en cuanto a traspasos, en lo que es
materia de desarrollo regional creo que nos falta, porque hasta el momento hemos sido un parche en salud, un parche en medio ambiente, un parche en todo. Entonces, lamentablemente, no, yo creo que no se ha podido dar la instancia de un desarrollo. O sea, el tener que es algo muy positivo, el tener que entregar ambulancias, por ejemplo, de reposición para los distintos hospitales me parece fabuloso, pero en mi visión, creo que lo que se necesita es, para lo del gobierno regional debería hacer, es traer una ambulancia que sea mucho más equipada, que sea para una, por ejemplo, que esté adaptada para catástrofe. O sea, eso para mí sería también parte de la innovación respecto a temáticas que, como les digo, hasta el momento hemos dado parche. Lo mismo con Proempleo. O sea, hay muchas cosas que lamentablemente lo hemos tenido que hacer desde el cuerpo colegiado, pero a mí por lo menos me da pena, porque en realidad deberíamos estar destinados para otros tipos de recursos, para hacer un desarrollo más grande de nuestra región, pero hemos tenido, como digo, a lo mejor mal utilizado, pero ser parte de todas las deficiencias que ha tenido hasta el momento el Estado. Y obviamente viene una potencial, o sea, oferta, entre comillas, como dentro de lo que vamos a tener que ya confirmar en el próximo plenario como del presupuesto, pero de igual forma, siempre uno quiere que a lo mejor recursos se destinen para otras cosas. Ahí todavía están en conversaciones. Lo más probable es que, aunque uno tenga algunas iniciativas, bueno, somos 28 consejeros regionales y entre todos tomamos las decisiones. Entonces, a veces por dos no somos muy escuchados, pero la idea ahí también es ir viendo dónde potenciar Claro. las distintas temáticas. Estamos conversando en Futuros Posibles 2050 con la actual consejera regional Laura Acosta sobre sus propuestas y sobre el análisis que se puede hacer desde el gobierno regional, desde el Consejo Regional, sobre materias tan relevantes para nosotros como espacio radial, que es la innovación, el conocimiento, la ciencia y la tecnología. Algunas cositas que me gustaría poner en contexto, que lo dice muy bien la consejera regional, que además va a la reelección, es el tema del presupuesto. Recordemos que hubo un eterno debate en los últimos 2 años de llegar a un presupuesto que bordeara los 130, 135 millones. Solo se enviaron 106, si no me equivoco, después me corregirán. Tapar o parchar, como dice muy bien, iniciativas o inversiones que deberían ser de ministerio. Me parece muy, muy plausible el tema de la ambulancia. Ustedes han hecho un esfuerzo notable, pero eso es del Ministerio de Salud. Evidentemente ustedes no pueden taparse los ojos de la realidad que existe. Y sobre eso, sobre salud, me quiero quedar, Laura, porque yo sé que además en tu profesión es relacionada con esa área. ¿Cómo poder avanzar en medio de esta verdadera crisis? Algunos hablan de crisis que es bastante grave, una de las más graves, del hospital de Carlos Van Buren, pero no es solo del Van Buren. Como es hospital base regional, y como cualquiera sabe, si fracasa, cae o no funciona bien ese hospital, prácticamente toda la red se ve de alguna u otra forma golpeada. Eso es súper importante lo que mencionas. Bueno, para los que no me conocen, yo soy enfermera de profesión, me especialicé en salud laboral, trabajo en esa área, así que también soy como media segurito para mis cosas, más que nada por el tema de lo que me he desarrollado laboralmente. Pero sí, como tú mencionas, muchas veces dicen, que el hospital Van Buren. Por ejemplo, para mi caso, yo soy Viña, Concón, Quintero, Puchuncaví, a lo mejor no es la red directa, pero todos los pacientes neuro de la región, o hasta de otras regiones, principalmente se realizan las cirugías en el Hospital Carlos Van Buren. Y así, como tú bien mencionabas, se trabaja en red. Entonces, cuando un hospital, sobre todo los que son más chicos, no pueden dar respuesta, por ejemplo, a algún tipo de cirugía, obviamente se van a ver o al Frique o al Van Buren. Entonces, es necesario la preocupación y obviamente no solo eso, sino que desde el gobierno regional y desde antes también he sabido, porque investigamos también para atrás, o sea, hasta un ascensor ha sido entregado los fondos para poder reutilizarlo y poder dejarlo en mantenimiento, cambiarlo. Entonces, o sea, uno dice cómo cosas que son tan básicas para un funcionamiento no están, y desde el gobierno regional se entregan esas materias. O sea, para mí sería fantástico que el servicio de salud, como a nivel regional, por ejemplo, contáramos con un avión ambulancia. Eso para mí es innovación, es tecnología, es invertir en la región.
Entonces, como te digo, lamentablemente hemos sido parte necesario, obviamente, y por eso se ha hecho, y siempre hemos estado en realidad transversalmente en el Consejo todos cuadrados con las temáticas de salud y así también con otras, pero sí, estamos muy, muy, muy al debe. Yo creo que acá he visto algunos parlamentarios que dicen que hay que hacer sumario. Yo creo que más que hacer sumario hay que hacernos cargo, ver de qué forma se soluciona, porque el próximo mes, al igual que si uno tiene una deuda, de 1 millón va a pasar a 2 millones y así exponencialmente, y esta deuda la arrastran hace bastante tiempo, pero claro, también ha aumentado la demanda de acciones o de prestaciones que tiene el hospital. Entonces, obviamente que eso también va en desmedro. Así que yo creo que acá, más allá de lo que podamos intervenir nosotros, que no es mucho, es desde el nivel central, en este caso del Ministerio de Salud, quien tiene que tomar esto y decir ya, veamos a quién se debe, se hace una, no sé, subsanan todas estas deudas y de aquí de cero para adelante a lo mejor poner más control o poner un experto en el área. Muchas veces en los centros de salud faltan, por ejemplo, ingenieros en que puedan ver a lo mejor mucho más la temática de la de los recursos. Generalmente hay profesionales del ámbito de salud como directores, o a veces tampoco, son solamente ingenieros, por ejemplo, pero también se necesita el punto de vista de salud, porque uno puede abrir un pabellón, pero eso implica muchísimo más recursos, ver si hay camas disponibles, ver si hay los profesionales, cajas quirúrgicas, o sea, es un sinfín de gastos y procesos. Yo por lo menos no he especializado en políticas públicas aún, es uno de mis temas pendientes, pero entre cumplir con enfermera y core, me ha complicado un poco el poder dar continuidad a mis estudios, pero sí tuve la fortuna de trabajar en el IST y solicitar trabajar en todas las áreas del IST. Entonces, es mucho más fácil entender el funcionamiento de un hospital completo y tener una visión distinta respecto a cómo funcionan las cosas. No es llegar y atender a una persona porque el médico y la enfermera o el paramédico lo va a atender, sino que es un sinfín de acciones que requieren para poder llevar a cabo esa atención y obviamente eso genera un gasto. Estamos con Laura Acosta, consejera regional y que va a la reelección, se me olvidó decirlo al principio, por Viña del Mar, Concón, Quintero y Puchuncaví. Don Marco Tricaliotti, su turno. Sí, yo voy a hacer un comentario antes de la pregunta. Yo creo que es importante que, y no le voy a hacer la propaganda a Laura, a quien conozco y tenemos muchas cosas como profesionales en común, digamos. Y esto lo hemos conversado, es que yo creo que es bueno que que esté gente que no sea político profesional, como el caso de Laura, porque le da una visión de la vida real que ocurre a la gente del mundo político. Y creo que eso se ha perdido a la gente que es político profesional, que se dedica solamente a eso. Fíjense que yo siempre les hablo del modelo de Suiza, y el modelo de Suiza, la mayor parte, yo diría el 90% de los políticos que hay, son políticos de alta rotación, pero tienen otros trabajos, fíjense, y eso hace que en el fondo ellos tengan un contacto mayor con la ciudadanía, no son políticos profesionales. Bueno, teniendo en cuenta eso, digamos, y con lo que cuenta Laura, me gustaría saber, yendo al tema de salud específico, eh, ¿cuáles son en el fondo los problemas de salud más frecuentes en la región, podríamos decir, digamos? Yo creo que deben ser a nivel nacional. ¿Y cómo se puede apoyar, digamos, un poco tu propuesta para el año que viene desde el CORE, tú como consejera regional, en tu próximo periodo? Mira, principalmente acá es la lista de espera. Ahí, bueno, hemos también desde el Consejo Regional, hace poquito ya en la última plenaria, autorizamos una bajada de cartera en donde incluía algunos tipos de patologías que nos solicitaron desde la Seremía de Salud. Ellos dijeron cuál era la carta o la cartera y nosotros más o menos vimos si es que estaba tingente o no, y efectivamente fueron bastantes miles de millones de pesos invertidos en eso, pero yo creo que esa es una prioridad, sobre todo en el tema del cáncer. O sea, cada 7 minutos, lamentablemente, una persona es diagnosticada de cáncer, sobre todo el cáncer de mama. Mi campaña, y visto de rosado generalmente, haciendo también alusión a sensibilizar el tema del cáncer de mama.
Lamentablemente yo tuve una abuela con cáncer de mama, una tía también, y yo creo que si preguntamos en general, todos tenemos a algún familiar directo que haya pasado esta situación o algunos que lamentablemente perdieron la vida. Eso es terrible no solo en cifras, que muchos se fijan en los números, sino que en lo que conlleva detrás, porque no es a una persona a la que hacemos beneficiaria, sino que a una familia. El disminuir ese dolor, el trabajo que requiere, en la contención emocional. Hemos tratado de trabajar con un grupo de la Corporación Valientes, que son mujeres ultra power, las cuales nos han ido a exponer también. Hemos tratado de hacer varias iniciativas, pero de repente, lamentablemente, se quedan en el camino. Hay muchos trabajos que realizamos en conjunto de distintas organizaciones, pero no alcanzamos a llegar a puerto, por decirlo de esa forma, así que insistimos en eso, pero yo creo que sí o sí la principal temática para el próximo año es abordar las listas de espera. Sobre todo en materia del cáncer, no solamente cáncer de mama, pero es urgente, o sea, la cantidad de pacientes que hay en lista de espera es grandísimo y lamentablemente es tan fácil como llegar y contratar servicios externos en donde se tercericen y disminuyamos como se han hecho en otras oportunidades en años anteriores, por ejemplo, con prótesis de cadera o de rodilla. Se ha realizado también, por ejemplo, en la séptima región, si mal no recuerdo, también a través del Consejo Regional, un enlace con Levantemos País, quienes hicieron la solicitud y ellos se hicieron cargo de cómo disminuir esta lista de espera comprando y paquetizando los productos según también lo que existe. De esto a nosotros nos sale tan caro, por ejemplo, atender a un paciente en el hospital público, en el Pereira o en el Frique, como en una clínica. O sea, no es que sean gastos reducidos porque están todos paquetizados. Entonces, la idea de nosotros es poder apoyar y acá, cuando ya, no sé, pues, está todo sobrepasado, hay que trabajar con el mundo público-privado. Y yo creo que eso es lo que más le ha costado entender, lamentablemente, a un sector político en donde quieren que todo sea desde el Estado, pero resulta que cuando ya nos vemos sobrepasados, tenemos que pedir auxilio. Y en este caso, las personas están pidiendo auxilio. Necesitan el que hoy ya sean atendidas, operadas, o lo que conlleve en su situación. Yo creo que sí o sí es potenciar esas líneas de acción. Laura, yo te quería consultar. Disculpa, pero y asimismo es que de nuevo seríamos un parche para estas situaciones. Sí. Yo te quería consultar, tú que estás ahí, que conoces el mundo de la salud internamente, pero también que estás del lado político, uno podría entender situaciones complejas en los recintos hospitalarios, malas decisiones tal vez, o decisiones un poco lentas en el ministerio, en el servicio de salud, pero lo que no se entiende es que una frase que se ha acuñado la última semana, es que se esté ahorrando, por así decirlo, a costa de los pacientes. Eso es lo que tal vez la gente le genera mayor molestia hoy día. Es que ni siquiera es solamente la gente, también a los funcionarios que trabajan en los distintos hospitales públicos. O sea, es conocido de que de partida no hay un buen clima laboral, pero igual ellos velan por la seguridad y por la atención correcta de los pacientes. Entonces, es triste cuando cerremos pabellones, pero lamentablemente también en este caso la decisión del director es como la única forma de decir, oye, no podemos más. Entonces, no, quizás es una forma dura, porque claro, como dices tú, lamentablemente eso perjudica total y directamente a las personas y su familia, pero es como yo creo ya que el último salvavidas que están dando, porque realmente no pueden seguir funcionando y lamentablemente si a lo mejor ahora cerraron 6 pabellones y sigue aumentando la deuda, a lo mejor en un año más si no hubiesen dicho nada o no se hubiesen manifestado de esta forma, porque lo deben haber mencionado en todo su informe y cosas así, pero ahí sí que hubiésemos visto un vampiro que de un día para otro hubiese tenido que cerrar. Entonces yo creo que acá ya están tirando todos los salvavidas para tratar de mantener, entregar por lo menos la parte de urgencias, que es lo que implica el riesgo vital, y de ahí los pacientes obviamente son derivados a distintos prestadores de la cadena de hospitales en la red,
para poder solventar las necesidades que tenga cada uno según los casos por los que estén hospitalizados o enfermos. Marco Tricaliotis, su turno. Parece que se nos Se lo he desconectó Marco. pegado. Sí. Bueno, yo aprovecho de preguntarte sobre otras propuestas también, Laura, que tú podrías tener en materia de, por ejemplo, innovación, emprendimiento y empleo, que también es un tema bien relevante en la región de Valparaíso. Mira, acá se ha, o sea, recibimos nosotros una inversión que requiere alrededor de 3.000, como 1.000 millones de pesos mensuales, que es bastante dinero, en contrataciones pro empleo, pero que vienen de pandemia. Nos hemos hecho cargo hasta diciembre de este año, el COVID ya pasó, era respecto a la emergencia, y lamentablemente la seguimos a cuesta. Es difícil decirle a las personas, no, ya no se va a poder conseguir contratando, pero es un tema como difícil en ese sentido con lo que tenemos de ese vínculo en realidad, pero sí falta mayor productividad de empleo, pero para mí no del que nosotros contratemos a alguien que es como lo que estamos haciendo eso, una subvención, sino que en realidad de buscar junto con el futuro gobernador o gobernadora el que se incluyan o sea, a buscar ejes en cómo motivar el que las empresas quieran venir acá para poder generar empleo. Yo creo que por ahí va el tema y no en el asistencialismo que en realidad lo que provoca obviamente es un desmedro y un hoyo profundo porque es dar, pero de qué forma podemos después seguir invirtiendo. Entonces ahí es donde tenemos que buscar el eje. Hay materias, por ejemplo, también hablando como de innovación en el tema portuario. O sea, Chancay ya nos dejó totalmente de lado. Ahora, al parecer, también hay otros proyectos en Perú en donde también están haciendo otras zonas portuarias. Y acá tenemos que reforzar. O sea, de partida, somos ciudad turística, está todo feo, está todo sucio, mal iluminado. Por ejemplo, en temas de luminaria y reposiciones que ya se aprobó en el CORE con mi rechazo, creo que fue en enero o casi a final del año pasado, en donde se van a cambiar todas las iluminarias y yo dije, oye, pero soterremos al tiro todo Sí. lo que conlleva, por lo menos, el plan para fomentar el turismo. O sea, hay tantas cosas que son chiquitas porque esas mínimas, a lo mejor uno dice, ya, pero son iluminarias, pero eso va a durar mínimo 20, 30 años más. Entonces, Claro. para mí, eso es desarrollo, eso es visión de futuro, que es lo que creo que falta mucho más, aunque cuesten, no sé, ya 5.000 millones más de pesos, pero se va a hacer la inversión, pero va a durar 30 años más. Entonces, yo creo que ahí es donde de repente tratamos de, como digo, parchar cosas, pero lamentablemente en lo que respecta a región, creo que tenemos que mirar con visión de futuro. Hay lugares en el mundo que son hermosos, que son zonas portuarias, y no lo que botó la ola o no lo que uno dejó de lado, que evita. En otros lados uno se encuentra directamente con la zona portuaria y de verdad que es impresionante la diferencia, el cómo la cuida también las personas. Entonces yo creo que acá en temáticas de desarrollo y sobre todo de empleo, hay que abrir un poco más la apertura en cuanto a llamar a las empresas y eso también va a depender mucho de la seguridad que les demos y de la estabilidad como regional en el tema de seguridad. Exacto. Ahora sí, don Marco Tricaliotis, se había caído su Y me conexión. había caído. A veces hay unos problemas en esta compañía de la cual no quiero decir su nombre. Muy bien. Omítala. Pero empieza con B de vaca. Sí. Yo le quería comentar a Laura, básicamente de lo que hemos estado conversando, y ella relató que hay un tema que se produjo mucho durante la pandemia, y que es el aumento de las consultas y los casos de cáncer. Precisamente, porque claro, hubo mucha gente que no se controló. Entonces, ¿cómo va eso? ¿Cuáles son las próximas acciones que se tienen que seguir, digamos, en el año que viene? Bueno, en el fondo tenemos un flagelo que es el tema del cáncer, que también está relacionado mucho con temas de hábitos de salud. ¿Y cómo se podría ir desde el core atacar ese problema, digamos? Mira, principalmente, como lo comenté antes, se pueden hacer vinculaciones con otros organizaciones para que se hagan cargo, o más macro, por decirlo de esa forma, se haga cargo de licitar, se ha hecho en el Maule, si mal no recuerdo,
y ellos han hecho un buen trabajo en cualquier tipo de patología, pero como decías tú, producto de la pandemia muchísimas personas se dejaron de controlar o no hubo un mensaje a tiempo respecto a su autocuidado y lamentablemente es muchísimas las personas que ya están en esa situación con cáncer. Hay muchísimas también que están a la espera de la confirmación, porque faltan médicos, porque faltan algunos exámenes. Entonces, para mí, por lo menos, y vuelvo a reiterar, sí o sí se tiene que replicar o tratar de ver el modelo que ya está comprobado que se realizó en el Maule para poder disminuir la lista de espera contratando a privados. O sea, la vida no espera, es ahora. Entonces, para mí esas son la mayor prioridad y yo creo que igual desde el Consejo Regional, incluso hasta somos majaderos, yo soy vicepresidenta de la Comisión de Salud y presidenta de la Comisión de Familia, en donde también voy cruzando los temas, pero el presidente que tenemos ha hecho un excelente trabajo, Roy Creighton, por eso digo siempre que acá sin distinción política, la idea es que sean personas que estén motivadas de trabajar dentro del core, no es ir a sentarse a escuchar cómo los demás hablan, que la verdad da pena ver algunos colegas que son así, sino que tener un punto, una decisión. Yo he ido estudiando en temáticas, por ejemplo, de medio ambiente, que no era expertise, entonces busqué personas que me orientaran en eso. Marco ha sido un pilar fundamental también en esa temática, porque a mí por lo menos me gusta saber y aprender de los mejores para poder tener una buena opinión, porque más allá de la mirada política que puede tener cada uno, la idea es hacer un trabajo técnico también desde el core, o sea, profesionalizar el trabajo que realizamos y que no sea solo un punto político, porque realmente podemos llevar a nuestra región a ser excelente y también apoyar todas estas necesidades que lamentablemente no están siendo brindadas como corresponden, pero que sí a nosotros nos preocupan. Entonces, para mí, principalmente respecto a tu pregunta, Marco, es hacer el convenio público-privado rápido, o sea, ya debería estar hecho. Hicimos una firma de convenio como en febrero de este año con la FAL desde Santiago. Lamentablemente no ha tenido como un buen funcionamiento, no por ello, sino que por el tipo de convenio de programación que se realizó, pero es necesario dar cuerda y como digo, el presidente de la comisión, Roy, se la ha jugado muchísimo, no solamente por el tema del cáncer, sino que también por otros temas también de Sí. salud. Así que hemos tratado de hacer un excelente trabajo. Perfecto. Oye, hemos llegado al final, se pasa volando, la verdad, el tiempo. Queremos agradecer a Laura Costa por haber estado En con la radio. nosotros. Sí, es la radio y los medios en general. Y recordar, por supuesto, que va a la reelección por Viña del Mar con Quintero y Puchuncaví. Su último mensaje, Laura, antes que nos despidamos. No, principalmente que mi trabajo ha sido realizar con mucho profesionalismo y trabajar por y para las personas y que son muchas las áreas que uno ve en el core. Agradecida a ustedes de las preguntas que me realizaron. Es poquito rato como poder conversar todas las temáticas que involucran, pero el trabajo sigue. Hemos seguido también con Marco asistiendo a las comisiones, pese a que hay muchos que andan solo haciendo campaña. Para mí, la potestad que me entregaron de asumir este compromiso es hasta el último día, así que se sigue asistiendo y también debatiendo y haciendo los puntos de hincapié para que podamos ser representados por mí, en este caso, dentro del core. Muchas gracias, Laura. Un abrazo grande y Muchas que le gracias, vaya muy, Laura. pero muy bien. Chao, muchas gracias a ustedes. Ya. Marco, vamos a una pequeña pausa comercial. Ya regresamos con el segundo Me bloque de parece. Futuros Posibles 2050. Ya estamos de regreso, seguimos haciendo Futuros Posibles 2050 aquí en UCB Radio junto a don Marco Tricaliotis. Interesante primer bloque. Marco, pero en este segundo tenemos que retomar algunos temas que son propios de nuestro programa, sobre todo cuando uno habla de empresas que tienen que seguir funcionando, porque no solo está el tema de la producción, sino que también está el tema del empleo.
Y nos vamos a contactar con don Eduardo Monsalves, quien es gerente de proyectos e infraestructura del puerto de Ventana, que está ubicado ahí en la bahía de Quintero, Puchuncaví, porque queremos conversar con él sobre cómo ha ido avanzando el tema de lo que fue en algún minuto esa emergencia, ese incendio, eh, tanto de alguna parte de la producción como también de las correas transportadoras, y que evidentemente están eh, ya en avance, me imagino yo, para poder complementar ese tema. Vamos a saludar entonces a don Eduardo Monsalves, a ver si lo podemos conectar desde la sala de control. Em, ¿Está por ahí? Ahí sí, ahí se está conectando. Vamos a saludarlo de inmediato de nuevo. A don Eduardo Monsalves, que ya está conectado con nosotros. Don Eduardo, Eduardo, un bienvenido a Futuro gusto. Posible 2050. ¿Cómo está? No, no lo escuchamos, Eduardo. Aló, aló. ¿Me escuchan Ahí lo ahí? escuchamos. Sí, ahí sí, Perfecto. ¿Qué perfecto. tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Hola, buenas tardes. Muy bien. ¿Cómo está usted? Muy bien, muchas gracias. Agradecido por esta invitación a poder conversar sobre lo que se está haciendo acá en la zona de Quintero Ventana. Perfecto. Eduardo, lo primero que quiero preguntarle, evidentemente hace un tiempo, bueno, ya ha pasado ya tiempo de este incendio, pero desde el primer día ustedes se dieron a la tarea de tratar de eh, reconvertir rápidamente y no dejar de producir. ¿Cuál ha sido ese proceso? ¿Cómo van en eso? Y también preguntarle si tuvo o no algún impacto esa emergencia que se generó en su minuto. A ver, bueno, efectivamente, a contar del suceso, que fue el 22 de diciembre del año 22, justamente en víspera de Navidad y Año Nuevo, nos tocó una semana bastante dura para poder contemplar, ¿cierto?, lo que había pasado, comenzar a poder atender, ¿cierto?, dar respuesta a todos los involucrados que estaban o eran los principales interesados en poder seguir haciendo los procesos productivos, ¿cierto?, dado que nosotros atendemos a la principal minería de la zona, ¿ya? Ujú. Entonces tuvimos un primer importe bastante complicado para poder establecer un plan de trabajo para poder recuperar la infraestructura que fue dañada. Y efectivamente a contar del día 26 de diciembre, ya con la mente un poco más tranquila, después de haber afrontado este problema, partimos con un proceso de reconstrucción de la planta donde teníamos que buscar poder consensuar lo que era la producción como tal, a través de un plan de contingencia para poder seguir dándole atención a nuestros clientes, que eran, como mencioné, las principales empresas mineras y energéticas de la zona, y poder desarrollar este proyecto de reconstrucción de la planta como tal. Perfecto. Don Marco Tricaliotis, su turno. Sí, generalmente cuando hay una... Sí, Eduardo, yo te quería consultar una pregunta bien específica. Generalmente cuando hay una reconstrucción de infraestructura, esto pasa por proyectos, ¿cierto? Proyectos de inversión en la compañía y algunas veces compiten con otros proyectos, digamos, dependiendo, digamos, de la unidad corporativa que esté. Yo te quería preguntar si esta reconstrucción involucró de alguna manera una mejora, obviamente, en las capacidades de la compañía de ustedes, digamos, ¿ah? Y frente a lo que tenían anteriormente, porque a veces dicen, claro, significó una renovación, ¿ah? Un refaccionamiento que lo dejó con mejores capacidades que antes. Bueno, es una muy buena pregunta. Parte del proceso de renovación de todo lo que era la infraestructura asociado al daño como tal, se llevó, generó desarrollar una serie de soluciones de ingeniería para poder abordar este problema. Estuvimos en contacto con varias compañías de la zona, empresas nacionales y varias internacionales también que estuvieron apoyando el proceso como tal, ¿ya? Este fue un proyecto, como bien dices tú, un proyecto que fue de integración de soluciones técnicas desarrollados, fabricamos gran parte de estas soluciones en el extranjero, Sudamérica, Europa, eh, muy fuerte todo lo que es el componente de desarrollo de ingeniería que pensó básicamente en poder implementar mejoras desde el punto de vista de cuál es el state of the art que tenemos hoy día sobre este tipo de instalaciones. Pensemos que la instalación que fue dañada tenía una data desde 1989, o sea, básicamente el diseño propio original de lo que fue afectado era bastante antiguo. Entonces,
tuvimos que generar una serie de mejoras. Estas mejoras fueron pensadas desde el punto de vista normativo. Adaptamos toda la nueva instalación a sistemas normativos actuales, desde el punto de vista estructural, desde el punto de vista eléctrico. La normativa, como ustedes sabrán, se va renovando en todas las áreas. Entonces tuvimos que hacer exactamente lo mismo, poder adaptar, ¿cierto?, todo el proyecto de reconstrucción nuevo a este nuevo estándar que asegura una confiabilidad mucho mayor. Adicionalmente a eso, también pudimos desarrollar implementaciones tecnológicas que nos permitieron ir implementando optimizaciones desde el punto de vista de reducir los riesgos futuros de la compañía. Es decir, todo lo que está hoy día implementado desde el punto de vista de instalación tiene una probabilidad de riesgo mucho menor de efectos de sufrir situaciones como la acontecía debido a que tiene una estructuración normada y mucho más eficiente. Perfecto. Estamos conversando con don Eduardo Monsalves, gerente de proyectos e infraestructura de Puerto Ventana, acerca de cómo ha sido este proceso de reconstrucción de parte de la productividad de la empresa, producto de este incendio ocurrido en el año 2022. Eduardo, yo te quería consultar cómo también ha sido la opinión de, tú lo mencionaste, digamos, ustedes son uno de los principales puertos que trabaja con la minería, ¿no?, que recibe material, y me imagino que a ellos también les favorece la implementación de esta nueva tecnología o nueva implementación como parte de la reconstrucción de lo que se quemó. Bueno, así es. Muy importante hoy día es para nuestros clientes mineros y de energía poder contar con todos los equipos e implementos necesarios para poder asegurar la confiabilidad y la calidad propia del material que se está importando y o exportando. Ya nosotros somos un puerto de ingreso y salida de cargas a granel, y con la reconstrucción hemos podido lograr recuperar el 100% de los equipos que eran necesarios para el control de calidad, el control de control aduanero, ¿cierto? Estamos hablando de los controles propios que son necesarios para llevar un eficiente balance de ingreso y salida de cargas que son movilizados por nuestros clientes, ¿ya? Hemos logrado con esto optimizar los procesos. Hoy día, durante el proceso de contingencia, que fue básicamente desde el incendio hasta lograr el 100% del proceso de reconstrucción, estuvimos trabajando con planes que eran bastante poco amigables desde el punto de vista de control de proceso eficiente. Es decir, estuvimos trabajando con camiones, incorporando procesos de pesaje manual, hemos estado incorporando sistemas de muestreo no al alto estándar que estábamos acostumbrados, y gracias al proceso de reconstrucción y la implementación de todos estos mecanismos de procesos automatizados hemos logrado superar toda este déficit propio de la operación como tal que sostuvimos en este periodo de emergencia. Perfecto. Don Marco Trigaliotis, su consulta. Sí, yo le quería preguntar a Eduardo, y hay un tema estratégico ahí, y que tiene que ver con el fondo, que ya con toda la operación de los puertos y la infraestructura que está teniendo, el lento desarrollo que va en general de los puertos. Estoy hablando de un TOA, no estoy hablando del tema de lo que es Puerto Ventana, pero que nos estamos retrasando en términos de desarrollo económico frente al desarrollo que está teniendo Perú, al norte del Callao, digamos, lo que es el puerto Chancay. Entonces, ¿cómo ves tú esa parte? ¿Cómo podríamos repuntar? Bueno, sabemos que también hay un tema relativo a los planes reguladores que como que dejan hasta por ahí con ciertas restricciones el desarrollo en la zona de Quintero Puchuncaví. Eso te quería preguntar, que es una visión un poquito más estratégica como puerto global. Ok, oye, entiendo tu pregunta, es una muy buena pregunta, es una visión un poco más global de cuál es la situación actual portuaria. He escuchado, bueno, esta semana ha sido una semana llena de interesantes noticias. Estuve ayer conversando con parte del equipo universitario de una universidad local de Valparaíso, ¿cierto?, que está interesada en poder desarrollar una solución de polo de negocio asociado a estudios de desarrollo del tema del hidrógeno verde en la zona. También estuvimos esta semana en una reunión muy, muy interesante con un profesor de la Universidad de Yale que estuvo conversando sobre las proyecciones de crecimiento futuro desde el punto de vista macroeconómico, geopolítico. Y gran parte de estos estudios son los que hoy día sustentan cómo se proyecta el futuro de los puertos, ¿ya?
A ver, te voy a dar una opinión personal. Nuevamente lo que opine yo hoy día es independiente de lo que pueda opinar mi empresa. Esto es mi opinión propia en función de todos los estudios y todo lo que conozco del mercado. Y básicamente mi visión sobre el desarrollo que ha hecho hoy día Perú para efectos de cómo puede afectar hoy día Chile, la verdad es que es bastante marginal. Hoy día la carga que llega a Chile es independiente del desarrollo portuario que pueda hacer Perú. ¿Ya? Hoy día que esté Perú desarrollando nueva infraestructura portuaria a gran escala, como lo es el megapuerto de Chancay o como es la ampliación del terminal de Callao, la verdad es que es un foco desarrollado en una operación local, es una operación local desde el punto de vista de cómo se van a movilizar las cargas. Es decir, se agrega un paradero más dentro del circuito de navegación. ¿Ya? Eventualmente los pasajeros que se bajen en Chancay, llámese a esto a la carga, va a tener que llegar sí o sí a Chile. ¿Ya? ¿Qué va a cambiar esto? Va a cambiar que la cantidad de naves que venían directo desde el Asia o desde Europa eventualmente hagan una parada en Chancay y dejen la carga, pero la carga de todas maneras va a llegar a Chile. Para efectos propios de la economía local no hay afectación alguna. ¿Ya? Es básicamente un tema de cómo se maneja el polo logístico. Eventualmente el costo de la carga puede tener una manipulación más dentro del circuito, eventualmente podría encarecer, pero claramente el propósito de esto es buscar economía de escala, por lo tanto no creo que encarezca, debiese bajar. ¿Por qué? Porque el costo de navegación de fletamiento que hubo desde China o desde el Asia o desde la Europa hasta el puerto va a ser mucho más económico. ¿Por qué? Porque la nave que va a traer eso trae economías de escala. ¿Ya? En consecuencia, hoy día que se incorpore hoy día a Perú con este megapuerto a la economía local va a ser totalmente inelástico, no va a tener efecto alguno. Ahora bien, sí comento que dentro de las charlas que estuvimos presenciando esta semana en el Hotel Sheraton, hubo una muy interesante relacionada con cómo se proyecta el futuro. Ya ayer conversaba con Felipe Caselli, uno de los doctores de Ingeniería y Desarrollo de la Universidad de Valparaíso, sobre los efectos de cómo se ve el crecimiento de la economía, y esto muy relacionado con que hoy día el polo económico como tal se debe apalancar con el crecimiento de Chile como tal, y esto no se está visualizando porque hoy día estamos teniendo una reducción en las tasas de natalidad. La reducción de las tasas de natalidad va a ser directamente que exista un decrecimiento en el consumo, y eso va a ser directamente también un impacto en decrecimiento de la economía. Entonces, la proyección en el mediano plazo y en el largo plazo, la verdad es que denota que no se proyecta un crecimiento importante en esta materia. ¿Ya? Gran parte de los estudios que fomentan o que sustentan este tipo de análisis está enmarcado en crecimientos parejos en función de lo que sucedió en el pasado se debiese repetir hacia el futuro. Y la verdad es que no considera estas variables ejemplos de crecimiento macroeconómico del consumo futuro, ¿ya? Que claramente demuestra un punto de inflexión en lo que se proyecta como opciones de crecimiento. Y esto lo menciono directamente porque hoy día el mercado del consumo local, nacional chileno, va a caer o se va a mantener, ¿ya? Pero difícilmente va a crecer, ¿ya? Y eso es lo que eventualmente es un posible escenario que se pueda presentar y en consecuencia un claro ejemplo de esto es la base de sustento del desarrollo del megapuerto San Antonio, eventualmente se puede haber mermado, ¿ya? Más no sí, yo creo que hay opciones de crecimiento muy buenos proyectados, desarrollando parte de estas inversiones, ¿cierto?, en desarrollar polos logísticos mucho más eficientes. Yo creo que en vez de gastarnos $1.000 millones en construir un megapuerto, o 3.000, creo que fue el último CAPEX que entregó el director de la empresa de San Antonio, podríamos gastar un tercio de esto, o menos incluso, pero mejorando la red de infraestructura vial o ferrovial, ¿ya? Y eso me permitiría, por supuesto, tener un mucho mejor polo logístico de transferencia de carga, ya sea de otros terminales hacia la zona central, ¿ya? Independiente de lo que manejamos nosotros como Puerto Ventana, pero te estoy dando una solución o estoy comentando sobre un foco de cómo debiese abordarse el transporte de la carga en el futuro, ¿ya? Pero nuevamente, esta es mi opinión, no representa la opinión de la compañía y eventualmente pueden haber detractores que tengan opiniones distintas, pero yo creo que hoy día hay que desarrollar mucho más el foco de estudio para poder abordarlo, ¿cierto?, en una visión y en distintos escenarios, optimista y pesimista hacia el futuro. Eduardo, lo que dijiste,
Sí, lo que dijiste, solamente un comentario, que es muy interesante lo que dijo Eduardo Octavio, ¿sabes por qué? Sí. Porque mencionó el tema de que la población chilena, una, está envejeciendo y dos, la tasa de natalidad es baja. Y eso significa que a nivel mundial, bueno, es un fenómeno que ocurre en todo el mundo, en unos países más que en otros, pero significa que los patrones de consumo de los más viejos son menos arriesgados que los más jóvenes. Es decir, los más viejos no se meten en una casa, no se van a meter en un auto, van a conservar lo que tienen y se van a querer retirar y descansar. En cambio, los más jóvenes son quienes asumen esas inversiones a largo plazo. Y ahí, bueno, y ahí se estimula todo el consumo. Es súper interesante. Sí, oye, y vinculado con eso, y antes que nos despidamos, porque también ha pasado muy rápido la hora, yo quería preguntarle a Eduardo Monsalve, gerente de proyectos de infraestructura de Puerto Ventana, por el tema de la capacitación o el constante, por así decirlo, reeducación de los funcionarios y las personas que están trabajando adentro, porque claramente hemos hablado de muchas cosas que van ido cambiando, la tecnología, las formas de procesos productivos, también de cómo una nueva visión, una nueva mirada del tema de los puertos, y eso también requiere que las personas vayan capacitándose. ¿Cómo está el Puerto Ventana en esa materia? A ver, en este foco hemos desarrollado un plan intensivo de poder adaptar, ¿cierto?, a las nuevas tecnologías que hemos desarrollado aquí en la planta, sumamente intensivo en capacitaciones. Hemos hecho por 5 veces lo que se venía en un plan regular de capacitación al personal. Hemos hecho una cobertura desde personal técnico, ingenieril y administrativo para poder dar especificaciones sobre los sistemas nuevos y desde este punto de vista poder perfeccionarlos de tal manera de que tengan un correcto manejo de cada una de las nuevas instalaciones que hemos desarrollado aquí en la planta. La verdad es que esto es un proceso regular que se hace ante cualquier tipo de implementación nueva, ¿ya? Pero dado lo ocurrido, ¿cierto? Hemos tenido que hacer una integración masiva de conocimientos, ejemplo, de la red de incendio para que cualquier persona que detecte o vea una situación como la ocurrida, ¿cierto?, sepa cómo poder manejar este tipo de instalaciones. La verdad que ha sido un desafío muy importante poder establecer este plan de capacitaciones, pero la verdad es que ha sido bastante gratificante por la aceptación de la gente como tal. Perfecto. Bueno, hemos llegado al final de esta entrevista, Marco Tricaliotis, con don Eduardo Monsalve, gerente de proyectos de infraestructura de Puerto Ventana. Queremos agradecerte, Eduardo, muy claros los conceptos. Volando. Sí, además se pasó volando, exactamente. Que esté muy bien, Eduardo, un abrazo gigante a la distancia. Un abrazo, Eduardo, y nos Muchas vemos gracias. la próxima semana. Exacto. Chao, chao. Bueno, a ustedes les queremos indicar que sigan la compañía de UCO Radio y nosotros nos reencontramos, Marcos, el próximo fin de semana en Futuros Posibles 2050. Que estén muy bien. Lo haremos una posible. excelente semana. Sí, exactamente. Que estén muy bien. Adiós. ¿Te imaginas cómo será Chile y la región de Valparaíso en las próximas décadas? ¿Qué avances en ciencia e innovación tendremos? ¿Existirán? ¿Cómo será la productividad, los productos y emprendimientos? ¿Cómo se manejarán los conceptos de sustentabilidad y desarrollo? Nosotros te ayudaremos a visualizar esos escenarios. Esto fue Futuros Posibles 2050 por UCD Radio.